Podría resultar muy tentador querer resumir mi experiencia como profesora a esta imagen. Diciembre del año pasado, en la que salgo obteniendo el Global Teacher Prize Chile. La profe que lo logró, la profe que demostró. La profe que se dio vuelta al juego, que demostró que no era tan difícil. Pero resumirlo a esta imagen no solamente sería simplista, sería injusto, sería falso, sería una mentira. Porque de todos mis años siendo profesora, los últimos han sido por lejos los más difíciles. De hecho, unos meses antes de estar recibiendo este premio, estaba pensando en abandonar mi profesión. Ha sido la única vez en 11 años en donde honestamente he pensado hacerlo. Al igual que muchos de los profesores aquí presentes, les aseguro que, al igual que yo, ¿no es cierto?, volvíamos en marzo con toda la convicción de que retomábamos la realidad previa a la pandemia. Yo trabajaba en un contexto de reinserción escolar con estudiantes que han estado fuera del sistema, excluidos del sistema por vulneración de derechos. La pandemia fue extremadamente difícil y por lo tanto volvía muy feliz a la presencialidad. Así que, marzo del 2022, yo volvía con todo mi ímpetu, con toda mi convicción de ser una buena profe, con todas las ganas de encantar a mis chiquillos, pero la realidad fue otra. Menos mal no tengo fotos de eso. A las pocas semanas de iniciado el año escolar, el colegio era un absoluto caos. Distinguir entre horario de clases y de recreo era algo prácticamente imposible porque ni siquiera lográbamos entrar a los estudiantes a las salas de clase. El equipo estaba desorientado, desmotivado, exhausto. Las bandas criminales acechaban el colegio y dentro batallábamos contra la violencia, contra el microtráfico, contra el consumo. Los estudiantes sin ningún sentido de pertenencia. Las clases no me resultaban, no lograba capturar la atención de mis estudiantes. Recuerdo haber llegado llorando a la oficina de mi directora y haberle dicho, creo que tal vez mi tiempo ya se acabó, creo que tal vez es hora de colgar el delantal. No he logrado convencer a mis estudiantes que aprender es importante y si no los logro convencer puede que mañana no vuelvan. Y ellos ya desertaron una vez. Si lo vuelven a hacer puede ser extremadamente peligroso. Así que llegaron las vacaciones de invierno, las que con tiempo, las que con perspectiva, las que con descanso, me permitieron reflexionar. ¿Qué pasa si detrás de la aparente desmotivación, desinterés, actitudes desafiantes de mis estudiantes, lo que realmente hay es una falta de autoestima? ¿Qué pasa si lo que realmente hay es miedo a este espacio, al colegio? Un espacio que constantemente te ha dicho que no perteneces, que no importa, que tu voz no vale. Fue entonces cuando decidí que antes de renunciar iba a jugármelas el todo por el todo. Decidí que en este contexto, en contexto de reinserción escolar, iba a diseñar la unidad más apasionante, más ambiciosa y más desafiante de todos mis años de carrera. El resultado fue este. Un maravilloso cuadernillo de 137 páginas, destinado a 3 meses de trabajo en el cual nos íbamos a sumergir en la historia del proceso de deshumanización del Holocausto. Estaba convencida de que mis estudiantes tenían mucho que decir acerca de historia de marginación y de exclusión. Sabía que podían hacer reflexiones críticas y empáticas con lo que había sucedido en el pasado y vincularlas a las problemáticas del presente. Decidí también que íbamos a acompañarlo de la lectura del diario de Ana Frank. Sabía que mis estudiantes podían hacer también un ejercicio empático con la historia de un adolescente igual que ellos. Además, se decía que en mi escuela los estudiantes no leían, yo estaba decidida a probar lo contrario. Volvimos de las vacaciones y me dispuse, ¿no es cierto?, a preparar la sala para recibir a mis estudiantes. Empapelé la sala de clases en líneas de tiempo, en imágenes, en póster, en afiches, ¿no es cierto?, que aludían a la unidad. Sobre cada banco, un cuaderno y un cuadernillo, y uno de los libros. Estaba lista para jugármela. A una semana de iniciadas las clases del segundo semestre, estas fotos tomé en mis salas de clase. Y no son fotos actuadas. Mis estudiantes se sumergieron cautivados en el aprendizaje de esta unidad. Se sumergieron cautivados en el aprendizaje de la unidad. Me esperaban ansiosos en la puerta de la sala de clase, ¿no es cierto?, aplaudiendo como, profe, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Llegaban comentándome de películas, de libros, de series que habían descargado para hablar del tema. Recuerdo que llegaban estudiantes más pequeños del colegio y me decían, oigan, profe, ando buscando ese libro de la Ana Frank, ese que andan leyendo los grandes. Fui a la biblioteca y no lo encontré. Yo decía, oye, no solamente quieren leer, entraron a la biblioteca, cosa que no habíamos logrado en años.
De a poco el ambiente del colegio comenzó a cambiar, a transitar de uno marcado por la violencia a uno marcado por el aprendizaje. Tuvimos experiencias increíbles de aprendizaje trayendo el mundo a la sala de clases y la sala de clases llevándola al mundo. Recibimos a un rabino que nos vino a compartir acerca de las tradiciones y la cultura del judaísmo y con quien mis estudiantes tuvieron reflexiones muy profundas. Visitamos el Museo del Holocausto, que pese a que muchos de mis colegas me advirtieron que no lo hiciera, porque generalmente todos los espacios, todos los museos, todos los lugares que habíamos visitado, habíamos terminado siendo expulsados por problemas de comportamiento de mis estudiantes. Déjenme decirles que el comportamiento no fue ni siquiera un problema, todo lo contrario. Mis estudiantes participaron hiperventilados de todo el recorrido. Recuerdo hasta el final, cuando ya nos vamos yendo, se me acercó la guía del museo y me dice: este es el grupo más reflexivo, más entusiasta y mejor preparado que yo he recibido en todos mis años haciendo el recorrido. Hacia el final de la unidad recibimos a Rudy Heimann, un sobreviviente de 101 años del Holocausto, quien fue a visitar la escuela. Recuerdo con tanta emoción ese día, porque recuerdo todo un colegio dispuesto y preparado para recibir a Rudy. Recuerdo que se me acercó una estudiante más pequeña y me dice: oiga, profe, esto parece un colegio. La actividad fue alucinante, las preguntas de mis estudiantes, sus reflexiones, su participación, las conversaciones, las preguntas y el diálogo que entablaron con Rudy. Compartieron con Rudy los poemas, los trabajos, las pinturas que habían hecho acerca de la unidad. La cara de orgullo de Kevin en esta foto, compartiendo su poema, creo que lo dice todo. Hacia el final de ese día, Rudy compartió una foto en Instagram en la que posteó lo siguiente: estoy muy contento de haber colaborado en su proyecto y modelo educativo. Me llamó mucho la atención las preguntas de los jóvenes, muy distinto a lo habitual, porque no eran preguntas históricas, sino de sensibilidad humana. Ahí entendí que mi aporte era humanamente superior a lo acostumbrado. Eso me emocionó mucho. Con esta experiencia los quiero invitar a hacer la reflexión de cómo logramos llevar experiencias de aprendizaje que sean significativas, que vinculen la ciudadanía, que generen una ciudadanía activa en nuestros estudiantes, que los empapen de una voz y los hagan sentir parte y miembros activos de una sociedad en la cual ellos también pueden soñar el mundo que queremos. Esta experiencia de aprendizaje fue desafiante para mis estudiantes, tuvo altibajos, pero de todos mis años como profesora ha sido la experiencia en la que he visto el desarrollo de habilidades críticas y creativas más altas de todos estos años. Mis estudiantes superaron todas las expectativas y, sin duda, lo más importante, gozaron aprendiendo. Muchas gracias.